Vamos a dar, ya casi terminando todo lo que respecta a historia universal. Ya nada más nos faltan dos temitas, que es la Guerra Fría y el mundo actual, ¿no? Entonces ya estamos más para allá que para acá. Pero bueno, hoy toca, señor tema. Hoy toca Segunda Guerra Mundial. Es un tema, escabroso. ¿No? Eh, Hoy la neta es que sí, les puedo prometer que a algún que otro se le va a bajar el azúcar, porque puede ser un poco, ¿no? Por eso hoy no voy a estar así directamente con, digamos, pizarrón y a mano alzada, porque este es un tema que requiere como que la información se estructure más, pese a que nos vamos a tardar hoy 2 horas, más o menos. Eh, pues tampoco vamos a alcanzar a ver propiamente a profundidad digamos que el grueso de la información, porque pues casi así por cada una de las batallas importantes me podría aventar 1 hora por aparte de cada una, ¿no? Entonces dudo que quieran que nos aventemos aquí unas 7 horas, ¿no? Hablando sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque obviamente pues, nos van a preguntar en el examen tan profundo como para aventarnos aquí 7 horas. Pero sí es cierto que puede ser un poco peliagudo este tema. Obviamente para entrar quiero saber si qué tanto conocen propiamente la Segunda Guerra Mundial, qué tanto han estudiado por su cuenta, se han apegado más a lo que trae la UNAM o a cosas que han visto en la prepa, cuéntenme qué tan versados andan respecto a la Segunda Guerra Mundial. Películas, ok. Supongo que se aventaron Dunkerque, Overlord, eh, ahí está, ¿cómo se llama? Hay una que es sobre francotiradores, para que casa o algo así, no recuerdo bien el nombre, pero hay algunas que otras sobre, ¿no? Eh, Espero que no tomen Operación Valkyrie, esa fue, eh, espero que no tomen Bastardo sin Gloria, ¿no? Como una referencia de lo que pasó históricamente, porque ahí podríamos andar un poco, medio perdidones, ¿no? Pero bueno, entonces voy a dar por sentado que nos vamos a ir como sin mucho de fondo, ¿no? Pero bueno, entonces, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Perdón que se me olvidó y no, siempre pongo de qué año a qué año va, pero ahí se me fue la onda. 1904, 45 años. Luego tiene un poquito del 39 y un poquito así como eh, final, ¿no? Pero pues al final termina en septiembre, ¿no? Del 45. Entonces ahí está el periodo histórico del que vamos a hablar, ¿no? Poquito, a grandes rasgos 5 años, aunque vamos a ver todavía de algunos añitos atrás, ¿no? Entonces, quiero preguntar antes si checaron más o menos el video que envié sobre los regímenes totalitarios, que hablaba así un poco por encima de Franco, el imperio japonés, eh, Mussolini, ¿no? Y propiamente Hitler. No sé si lo llegaron o sea, sé que lo subí, pero no sé si lo checaron, sino relativamente importante, sobre todo la parte de Hitler y Mussolini, tal vez Franco y Hirohito, ¿no? Que fue el emperador japonés durante la época, igual y no es tan necesario, ¿no?
pero un poco de saber cómo llega Hitler a propiamente Alemania. Entonces, bueno, voy a suponer, por como veo hoy, ganan muy callados que nadie vio ese pequeño video. 5 minutos, deberían búsquenlo, ¿no? No está tan complicado. Pero bueno, vamos a entrar directamente en qué causa el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Todo inicia propiamente con el Tratado de Versalles, ¿no? El Tratado de Versalles, firmado en 1919, tiene la característica o llamemos, la peculiaridad de que muchos países, o más bien, perdón, muchos teóricos, ¿no? Digamos que el Tratado de Versalles para muchos especialistas, sobre todo en el área de la economía, no funcionaba demasiado, ¿no? O sea, para muchos el Tratado de Versalles se quedaba como que algo delicado. Por ejemplo, el propio Keynes, que fue llamémoslo, el fundador de la política del Estado benefactor que vendría después de la Gran Depresión, Keynes decía que las multas que se pagaban en el Tratado de Versalles eran, digamos que, demasiado, ¿no? O sea, como que eran muy exageradas, ¿no? Entonces, propiamente, el Tratado de Versalles, por si no se acuerdan, hizo cosas que lo podemos resumir como en que hizo que Alemania se dividiera, ¿no? Le quitó territorio propiamente a Alemania, es por eso que Polonia, ¿no? Es tanto de, ay, ¿por qué Hitler invade Polonia? Bueno, Polonia propiamente de manera original, por así decirlo, era parte de Alemania, pero después del Tratado de Versalles se quitó distintas partes del territorio y se repartieron entre los ganadores de la Primera Guerra Mundial. Un poquito a Inglaterra, un poquito a la URSS, un poquito a Francia, ¿no? O sea, como que se repartieron ciertas partes de Alemania, ¿no? Entonces, bueno, eso es por una parte. Primero, la división territorial de Alemania. Y luego está que Alemania, claro, digamos que los que firmaron el Tratado de Versalles dijeron, pues mira, ya que Alemania básicamente medio causó la Primera Guerra Mundial, ¿no? O en ese entonces conocido como la Gran Guerra, pues que pague Alemania los platos rotos, ¿no? Entonces, digamos que un poco en compensación a todos los países, tenía que estar pagando ciertos impuestos, ¿no? Por así decirlo, como pues en pro de pagar, ¿no? Resarcir monetariamente los daños que había producido la Gran Guerra, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el Tratado de Versalles, crea mucha desigualdad. Entonces, de aquí a estos 4 años, ¿qué ocurre? ¿No? O sea, vemos aquí a Hitler ya entrando en el 23, pero ¿qué ocurre? De en medio, pues obviamente inician los famosos regímenes totalitarios, ¿no? En Italia en 1919, el buen Benito Mussolini, ¿no? Funda el Partido Fascista Italiano, ¿no? Y en el 22 obliga al rey Manuel II, ¿no? Hijo de Manuel I, el que había quedado durante la unificación italiana, el famoso Il Risorgimento, pues entonces queda como, se hace llamar el Duce, que significa eso, el italiano no es tan diferente del español, significa eso, el duque, ¿no? Entonces, il Duce, que es Benito Mussolini, empieza, ¿no? Esta cuestión de propiamente los regímenes totalitarios. Está Francisco Franco durante la Guerra Civil Española, que bueno, este es más hacia el 36, ¿no? La Guerra Civil Española, entonces, es un poquito después, casi antes de que, digamos, de que estalle propiamente la Segunda Guerra Mundial, ¿no? No es tan importante. Después hablaremos de Japón un poquito, pero ya más centrados en el desarrollo de la Segunda Guerra. Y obviamente el que destaca, ¿no? Pues es Hitler, ¿ok? Hitler tiene una biografía, vaya que interesante, ¿no? Pero bueno, hoy no nos pondremos aquí a hablar si quieren saber más de la biografía de Hitler y les interesa, les puedo mandar
por ahí un podcast, es una horita, ¿no? En la que hablan sobre la biografía propiamente de Hitler. Ventaja de dicho podcast, que si lo conocen, qué buena onda, si no, es una posibilidad de echar, que se llama El desprecio de la historia, ¿no? Que tiene la ventaja de que es narrado por comediantes, pero hay un historiador detrás de haciendo la investigación y la información. Entonces tiene la ventaja de ser históricamente bastante exacto, con la ventaja de chistes y bromas al por mayor durante una hora sobre personajes históricos. Entonces, si quieren, ahí después les mando ese por si les interesa conocer un poco más de la biografía de Hitler, pero sin tener que aventarse libros enteros, ¿no? No, es Gon Curiel y el Güero Cocom, ¿no? Los que se avientan el desprecio de la historia. ¿No? Y ahorita no recuerdo el nombre del historiador que trabaja con ellos, pero siempre sale en cada capítulo su nombre, ¿no? Pero sí, si quieren conocer más de la biografía de Hitler, ahí está. En general, para hacer un pequeño resumen aquí, Hitler es polaco, ¿ok? Es decir, él no es alemán, ¿no? Es polaco. De hecho, dato curioso, una anécdota, Mussolini hablaba alemán, ¿ok? Y Mussolini decía que, pese a que él hablaba alemán, en plan casi casi como si fuera nativo, nunca entendía el acento de Hitler, ¿no? Hitler propiamente, si han llegado a escuchar alguno de los discursos, que hay clips por ahí por YouTube de los discursos de Hitler, es el que da un poco esta imagen de el alemán suena como si estuvieran regañando, ¿no? ¿No? Entonces tenía ese acento como muy fuerte, muy casi gritado, que le sirvió después en la oratoria, ¿no? En general es polaco, tiene distintos problemas a lo largo de la infancia, ¿no? Ya los podrán escuchar un poco más en el podcast si es que les interesa, pero digamos que el punto de inflexión es que es un pintor frustrado, ¿no? Es prácticamente lo que todo el mundo conoce de la biografía de Hitler. Es rechazado de la escuela de Viena, ¿no? Dato curioso, la escuela de Viena normal era comúnmente financiada y era, por así decirlo, propiedad de distintas familias judías, ¿no? Entonces la mayoría de los profesores que hacían el examen de admisión, ¿no? Pues eran judíos, y claro, fueron esos profesores los que rechazan a Hitler, ¿no? Que de hecho por ahí hay algunas imágenes de analizando la pintura de Hitler y es horrible, ¿no? O sea, a primera vista parece no está tan mal, pero tiene unas perspectivas y una geometría muy deforme, ¿no? Pero bueno, el punto es que Hitler tenía muchos talentos, pero definitivamente pintor no era uno de esos. Es rechazado de la escuela de Viena, inicia su carrera, o sea, que tiene un poco de nonsense, ¿no? O sea, no tiene mucho sentido pasar de la pintura, ¿no? De las artes plásticas a, pues voy a ser activista político. Eh, para saber de dónde le surge ahí la espina, el chiste es que eventualmente empieza a militar en distintos partidos y tras un intento de golpe de Estado, ¿no? Es encerrado, ¿ok? En el 23, ¿no? Hitler, perdón, en este año en la cárcel escribe Mein Kampf, ¿no? Que no es Minecraft, no, Mein Kampf, que significa mi lucha. Es un libro que a nivel literario poco, o sea, ya vimos que las artes no son precisamente los fuertes de Hitler, ni la pintura ni la escritura. Pero tiene la cuestión de que es un libro de ideología, ¿no? Es un libro que explica mucho del rencor, o al menos nos deja ver mucho del origen del rencor que tiene el propio Hitler frente a los judíos y que al final va a ser como la Biblia, ¿no? Durante el periodo nazi, ¿no? Entonces Hitler es encarcelado, sale poco, bueno, no dura tantísimo tiempo en la cárcel, ingresa al Partido Obrero Alemán, que después lo transforma en el Partido Nacional Socialista Alemán, que es como, bueno, que todos lo ubicamos, ¿no? Y en el 33, o sea, 10 años después de escribir Mein Kampf y de estar encerrado,
se convierte en canciller. Esto es importante, no tanto por el año ni tanto por Hitler, sino que al convertirse en canciller da origen al famoso Tercer Reich, o si nos queremos poner muy puristas con la pronunciación en Alemania, el Tercer Reich. Entonces, el Tercer Reich, no, suena muy mamón. El Tercer Reich es el Tercer Imperio. Reich es imperio en alemán. Entonces, es como, por así decirlo, como las fases en las que cambió Alemania, ¿no? Que son como, por ejemplo, aquí en México, que es la famosa independencia, luego la reforma, luego la revolución, y ahora, según supuestamente la 4T, estas transformaciones, bueno, más o menos así son los Reich. El primer Reich fue el formado por Prusia cuando se unifica Alemania por allá de 1870, 71 para ser exactos. Entonces, ahí está el primer Reich, luego con Manuel II está y Otto, y después de la Primera Guerra Mundial inicia el segundo Reich, y con Hitler el tercer Reich, ¿no? Entonces ahí está la importancia, ¿no? Es como este tercer periodo del Imperio Alemán. Eh, eh, pero ya... Sí, propiamente sí, después, pero todavía, digamos que todavía no se transforma, por así decirlo, en presidente, ¿no? Es en el 32, ¿no? Que se dan estas elecciones en las que el 33 se convierte propiamente en canciller, o sea, en el 32 cuando gana las elecciones, pero el 33 entra en vigor, y es hasta el 34 cuando muere sospechosamente en un incendio el, digamos, presidente, por así decirlo, que entra propiamente Hitler, inicia el Tercer Reich y se hace llamar a sí mismo Führer, ¿no? Que es como líder, por hacer una especie de traducción más o menos estable, ¿no? De lo que es cómo inicia el Tercer Reich. Entonces, bueno, inicia un periodo anticomunista y antisemita, ¿no? Durante el Tercer Reich, gracias a su ministro de Información y Propaganda, Joseph Goebbels, ¿ok? Que seguramente, repito, si han visto la película de Tarantino, Bastardos sin Gloria, seguramente recordarán el nombre de Goebbels, ¿no? ¿Cuál es la importancia de Goebbels? Eh, Cuando lo convierte en su ministro de Información, Joseph Goebbels crea lo que es conocido como bueno, no la crea, pero por así decirlo, es la propaganda moderna, ¿no? La propaganda política más moderna inicia con Joseph Goebbels. La propaganda tiene una historia muy rara, inicia más o menos por ahí de los 1600 en la Iglesia Católica, con la creación ¿cómo se llamaba? No recuerdo el nombre exacto, era así como Fundación para la Propagación de la Fe, una cosa así. Entonces, la primera vez que se usa propaganda es de ahí. Inicia probablemente en la Primera Guerra Mundial, ya inicia la propaganda moderna, pero Goebbels es el siguiente nivel, ¿no? De hecho, si alguien está interesado de aquí en estudiar ya sea comunicación o ciencias políticas, probablemente vean sobre Goebbels y su decálogo de la propaganda, que son los 11 puntos de Goebbels, ¿no? Que hablan un poco de cómo se debe seguir la propaganda política, que de hecho muy interesante a día de hoy se sigue usando. Donald Trump usó los 11 puntos de la propaganda de Goebbels. AMLO, en su campaña en la que ganó hace un par de años, usó los puntos de la propaganda de Goebbels. Esta no es clase de propaganda y comunicación, entonces no nos vamos a centrar en qué hacía Goebbels, pero básicamente lo que hizo fue que socialmente desde el Tratado de Versalles la juventud alemana no estaba muy contenta, ¿no? O sea, piensen que termina la Primera Guerra Mundial, se divide Alemania y entonces, eh, pues, ¿qué les puedo decir, no? O sea, obviamente un país que está pagando impuestos por encima
de lo que sería común, ¿no? O de lo que sería recomendado incluso por economistas como Keynes, pues obviamente no iban a vivir en una condición económica muy guau, ¿no? Entonces, claro, eso hizo que socialmente se juntara bastante resentimiento, digamos, en la opinión pública, sobre todo de los jóvenes, ¿no? Durante el periodo entre guerras, ¿no? Pues Hitler, con ayuda de Goebbels, llegó y supo canalizar, por así decirlo, todo este resentimiento social que existía a las ganas de ir a la guerra, ¿no? Obviamente hay muchas cosas relacionadas a la propaganda y al régimen de Hitler, ¿no? Primero está, hablando un poco de esos puntos de la propaganda, está el enemigo único, ¿no? Que es que nos hizo ver a Alemania que el problema de la crisis económica eran los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos eran una clase relativamente adinerada dentro de Alemania, ¿no? Entonces, básicamente fue la propagación de la idea de los judíos están acaparando para sí toda la riqueza y por eso el resto del pueblo no vive en buenas condiciones. La segunda, obviamente, es la famosísima raza aria, ¿no? Convencer a los alemanes de que eran superiores en raza, ¿no? Irónicamente propio, porque él era polaco, no era alemán de nacimiento. Entonces, ¿qué les puedo decir? ¿No? En general es como que va hacia allá, ¿no? Entonces ahí está. Hitler convence de esta parte. Sobre todo quien lo sigue, repito, es la juventud, por eso al final sus filas se llenan cañón, ¿no? O sea, se hace de un ejército, ¿no? Y por otra parte, los comunistas, ¿no? No me caían muy bien, porque, raro, ¿no? Podríamos pensar, bueno, pues que se dice nacionalsocialista, el nacionalsocialismo es diferente en definición al comunismo, ¿no? En general, el nacionalsocialismo es como llamemos, una ruta de progreso general de un país por métodos más o menos capitalistas, ¿no? Un poco ahí en medio. Y el comunismo no se centra tanto en ese desarrollo global, sino en que todos vivan en igualdad de condiciones. Entonces, bueno, son un poco diferentes, ¿no? Entonces, en general, no se vayan porque hay socialista en el nombre del partido. Propiamente Hitler fue de una política anticomunista muy fuerte, ¿no? Uy, entonces, bueno, ahí está. Entonces, luego, justo por esta parte que les decía de este resentimiento, tanto a las generaciones anteriores, que eran las que habían perdido la guerra, como por los países contra los que habían perdido, pues entonces inició un fuerte régimen militar, ¿no? Como bien nos comentaban ahí en el chat, Hitler, una vez que entra como Führer, ¿no? En el 34, pues ignora las responsabilidades que estipulaba el Tratado de Versalles, ¿no? Que era todo esto, este pago propiamente de los impuestos, ¿no? Francia e Inglaterra hacen relativa protesta ante esto, es como que, oh, ¿sabes? Pero no fue, no fue gran cosa, ¿saben? Fue como el rector de la UNAM, ¿no? Haciendo sus famosos, condenamos enérgicamente algo, pero no hacemos nada. Algo así fue Inglaterra y Francia, fue como, oye, no está bien que estés incumpliendo con propiamente los acuerdos a los que llegamos en el Tratado de Versalles. Entonces, claro, Hitler le dijo, aplicó el oblígame perro, ¿no? Y claro, ni Francia ni Inglaterra se lanzaron propiamente a obligar al perro, ¿no? Entonces ahí está. Así sigue este fortalecimiento propiamente de la creación, por ejemplo, de la Luftwaffe, ¿no? Que fue la Fuerza Aérea Alemana, o en general fortalecer todo el régimen militar durante 4 años hasta que en el 38 inicia el expansionismo, ¿no? Alemán. Acuérdense, repito, el Tratado de Versalles había dividido al territorio alemán. Entonces, claro, retoman esta política expansionista el reconquistar o volver a obtener esos territorios.
Austria, que propiamente lo toman completo, perdón, ahorita que me acuerdo, se me fue ahí la onda con Hitler. Hitler no era polaco, era austriaco, perdón. Entonces ahí está. Y esto lo hace principalmente Hitler porque, claro, con esto de la raza aria, ¿no? Y que ya había empezado esto de los campos de concentración, él queda un poco mal, un poco raro, ¿no? En el sentido de ser el dirigente de Alemania, hablar de la superioridad que tenían los alemanes siendo austriaco, ¿no? Entonces, por eso incorpora a Austria para decir, ok, ahora ya pertenezco de nacimiento, por así decirlo, al imperio alemán. Entonces, como que tiene esa cuestión. Y luego está una parte de Checoslovaquia, que es la de los Sudetes. Era una zona muy, muy, muy pequeña, fronteriza entre Alemania y Checoslovaquia. O sea, era una cosa de nada. Repito, solo una zona fronteriza que tenía una población mayoritariamente alemana. Entonces, simplemente era por esto. Alemania amenazó propiamente con decir, ok, o Checoslovaquia nos devuelve los Sudetes o iniciamos guerra con Checoslovaquia. O sea, fue como, puedes cederme un pedazo de territorio mínimo o nos lanzamos. Entonces, bueno, Checoslovaquia no responde, no inicia propiamente, digamos, la cesión de los Sudetes, entonces entra Alemania. Entonces, bueno, ahí ya le brinca a lo que es Francia, Inglaterra e Italia, que Alemania se mete. Entonces tienen una convención en Múnich, donde Francia, Inglaterra e Italia se le ponen enfrente a Alemania un poco. Checoslovaquia, que era claro, a quien estaban invadiendo, ni lo invitaron, quedó ahí como el apestado de la convención de Múnich. Yo diría, bueno, Checoslovaquia aquí creo que es el principal afectado y ni siquiera estuvo invitado, pero bueno. El punto es que aquí se juntó Churchill, ¿no? Con Hitler y, bueno, y con algún que otro de los representantes propiamente de estos países, que fue, si quieren saber, fue ahí, ¿cómo se llama este canal? Duvalier por Francia, Churchill por Inglaterra y Italia, ahí va el buen Musso, ¿no? El Mussolini. Entonces, bueno, aparte de aquí, Italia vio que Alemania traía con qué, ¿no? Entonces, claro, se dan cuenta aquí en el 38 es como que, oye, cédeme los Sudetes o guerra, ¿no? Entonces, claro, Churchill, ¿no? Churchill se aventó muchas buenas frases, ¿no? Que han pasado en la historia. Probablemente cuando él las dijo no son tan épicas porque, dato curioso, Churchill tenía problemas del habla, ¿no? Que podríamos denominar su problema del habla como, por decirlo en términos coloquiales, el zap, o sea, que siempre tenía pegada como la lengua, entonces hablaba así. Entonces, claro, probablemente las frases tan épicas que están escritas no sonaron tan chidas cuando las dijo, pero bueno, Churchill en este momento dijo que habían preferido el deshonor para evitar la guerra. Dijo, ahora tendremos el deshonor y también la guerra, ¿no? Porque en el 39 inicia la guerra con Checoslovaquia, toman, o sea, en vez de pedir solo los Sudetes, como bueno, que no nos quisiste dar por las buenas, toman y conquistan por completo Checoslovaquia, ¿no? Y iban a retomar Polonia, ¿okay? Que repito, Polonia surge por la división de Alemania durante el Tratado de Versalles. Entonces, bueno, inicia esta parte de Polonia como que, hey, yo quiero a Polonia, quiero regresar a Polonia. Y claro, Polonia se había quedado un poco como esta parte estratégica, ¿no? De entre Francia y Alemania, ¿no? Nos acordamos que se había intentado cruzar por Alemania a través de Bélgica, Polonia, o sea, como iba hacia allá, entonces le quitaron Polonia a Alemania. Entonces, bueno, ahí inicia esto. En el 39 también se da lo que es el pacto Ribbentrop-Molotov. El pacto Ribbentrop-Molotov fue un pacto
de no agresión estipulado entre Stalin, Joseph Stalin de la URSS y Adolf Hitler de Alemania, ¿no? Precisamente podríamos decir, oye, ¿qué nos supone que Hitler era anticomunista? Sí, pero sabía que propiamente la URSS era algo complicado de lidiar, ¿no? Si no se deshacía del resto de enemigos en Europa. Entonces crea o firma este pacto Ribbentrop-Molotov, que es un pacto de no agresión, ¿ok? Entre Stalin y Hitler, entre Alemania y la URSS. Es un poco un pacto ahí por debajo de la mesa, no tan oficial, pues no se llama un tratado, porque acuérdense, si tuvieras lo que son los tratados, ya están estipulados bajo el derecho internacional, entonces hay que cumplirlos, la cosa se pone un poco más estrictona, ¿no? Pero con solo un Molotov con acento en la primera, no es Molotov, es Molotov, que en ese entonces era el primer ministro, el ministro de Asuntos Exteriores, eh, entonces es Molotov, con acento en la primera O, ¿ok? Sí, no es la banda mexicana de rock. Entonces, bueno, ya el 1 de septiembre, que es cuando se toma como una parte ahí digamos, por así decirlo, uh, fricción más importante que vemos en el desarrollo. Bueno, pues Hitler invade Polonia el 1 de septiembre del 39, específicamente Polonia Occidental, ¿no? Entonces, bueno, de este lado está Alemania, más arriba Polonia, URSS, ¿no? Entonces, invade la parte occidental y la URSS le tira paro y Rusia invade la parte oriental 3 semanas después, ¿no? Entonces, en septiembre se toma Polonia y obviamente está también la famosa formación del eje Berlín-Roma-Japón o Berlín-Roma-Tokio, ¿no? Como le quieran decir, ¿no? Que en el 36 Mussolini y Hitler, como buenos representantes del totalitarismo europeo, hacen buenas relaciones, se forma el eje Roma-Berlín, entre Italia y Alemania. Y luego en el 39 se une Japón y entonces se forma el eje Berlín-Roma-Tokio, ¿no? O eje Berlín-Roma-Japón, ¿no? Cualquiera de las dos maneras es puesto como correcto, ¿no? Entonces, bueno, ahí está como las causas, ¿no? Es como se desata propiamente eh, la, eh, digamos, la Segunda Guerra. ¿Esto por qué? O sea, esta segunda parte de, ok, si aquí inician ciertos conflictos bélicos, ¿por qué no se desata una guerra? Propiamente está la guerra con Checoslovaquia, que es un proceso aparte. Y la toma de Polonia Occidental, bueno, en general Polonia, tanto la parte occidental como la oriental, va a desencadenar una cosita, que es que aquí ya en el desarrollo entrado, inicia la guerra de broma, ¿no? Entonces, bueno, le regreso y ustedes me dicen si ya podemos cambiar de diapositiva, si hay dudas sobre las causas de la guerra, preguntas o sí, o pasamos directo al desarrollo. Todo bien, profe. Entonces, bueno, entonces ahora sí, vamos a hablar de cómo avanzó la guerra, ¿no? Pues con la invasión de Polonia en el 39, se desata un periodo que no es por presumir, pero quien le puso este nombre fueron distintos periodistas europeos, ¿no? Digamos que entre los periódicos empezó a surgir el tema, sobre todo de los periódicos ingleses, que fue ¿cómo le pusieron en inglés? O sea, trabajaron como guerra de broma, pero le habían puesto joke war, ¿no? Joke war. Entonces, ahí está. Una guerra de broma. ¿Por qué? Alemania ya invade, toma Checoslovaquia, tomó Austria, ya tiene Polonia,
La URSS va a andar haciendo otras cosas más al norte, ¿no? Pero ya hablaremos. Entonces como que ya se expandió y recuperó lo que había perdido durante el Tratado de Versalles. Regresa, no sé, se reagrupa sus tropas, pero Francia e Inglaterra, que habían como cortado relaciones ahora con Alemania, que es dentro del derecho internacional, antes de declarar la guerra, haces un corte de relaciones, ¿no? Entonces, digamos que cuando un país corta relaciones con otro es como la antesala de que se declare guerra. Entonces, se cortan relaciones, Francia e Inglaterra se ponen a la defensiva, pero ninguno ataca, ¿sí? Hitler dijo, reagrúpense, aquí vamos a estar chill un rato, y los ingleses y franceses no sabían ni qué hacer. Entonces, por eso, los periodistas de la época llamaron a este periodo la guerra de broma, porque es como que, ok, sí, ahí está la guerra, ¿no? Pero cuando empieza o qué, ¿no? Por eso se llamó así. Francia digamos que se centró en fortificar o en hacer su avanzada en la línea Maginot o Maginot. La línea Maginot, ¿se acuerdan que en la Primera Guerra Mundial Alemania avanza a través de Bélgica por Francia y se quedan a 21 kilómetros de París, ¿no? O sea, casi toman París, ¿no? Entonces, claro, Francia dijo, uy, 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 es entrada por ahí peliaguda. Entonces, esta parte fronteriza de Bélgica, con Bélgica y Alemania fue reforzada. Se hizo como un complejo medio de túneles, casi como un búnker gigante, ¿no? No solo propiamente por subsuelo, sino también, digamos, a nivel terrestre, ¿no? Entonces se creó esta línea Maginot, ¿no? Que los franceses creían, de acuerdo a algunos autores, que lo ponen con una palabra muy elevada, que es inexpugnable. O sea, básicamente que pensaban, de aquí nadie pasa, ¿no? Simplemente compuesto con una palabra muy rimbombante. Pero Maginot era como pensaban que nadie iba a cruzar por esta línea. Spoiler alert, grave error, sí pasaron y sí conquistaron París. Entonces, bueno, la URSS, repito, andaba por otras cuestiones más al norte, específicamente Finlandia y Noruega, ¿no? Digamos que principalmente Finlandia era el blanco, pero no se logró, ¿ok? Se jugó, pero no se logró. Y el ejército rojo falló. Conquistó, si acaso, algunas partes fronterizas, ¿no? O sea, pero realmente estuvo un buen rato sin avanzar. Y al final, lo que llegó a adquirir fue, digamos, mínimo, por no decir patético, ¿no? Lo que logró el ejército rojo. Entonces, Hitler, a partir de ahí, se hizo una imagen y decía que el ejército rojo solo era un grupo de hombres débiles, ¿no? Entonces, claro, quedó un poco ahí en relaciones un poco raras, ¿no? La URSS con Alemania. Entonces, bueno, después Alemania dice, ¿sabes qué? Yo ya veo esto de la URSS muy flojos, atacan Dinamarca y Noruega, ocupan esos dos países Alemania, que traía con qué. Y para mayo de 1940, Alemania ataca, ¿no? Terminando con esta guerra de broma. ¿Qué ataca? Uy, ahí se me fue una minúscula donde debió ser mayúscula. Ataca al mismo tiempo y de manera sincronizada Luxemburgo, Bélgica, Países Bajos y Francia, ¿ok? O sea, se fue con todos. Así habíamos visto que en la Primera Guerra Mundial, primero Alemania declara la guerra contra Rusia y nada más porque sí, contra Francia, y entonces se desata todo este problema. Bueno, pues Alemania en la Segunda Guerra Mundial, pues, ¿qué va a hacer? ¿No? También va a ser quien desate todo este problema al atacar esta zona, ¿no? Luxemburgo, Bélgica, Países Bajos y Francia, ¿ok? Entonces inicia la táctica que fueron las Blitzkrieg o Blitzkrieg. Las Blitzkrieg, no confundir
con la táctica de guerra rápida o guerra relámpago de la que hablaban en la Primera Guerra Mundial. Realmente está mal traducido normalmente en la Primera Guerra lo de guerra relámpago. La traducción de Blitzkrieg es guerra relámpago. La de la Primera Guerra Mundial es guerra rápida. O sea, lo que hace diferente a la Blitzkrieg de la táctica de la Primera Guerra Mundial es que en la Primera Guerra Mundial era como rápida en el sentido de tiempo, ¿okay? Como que nos íbamos a ir de guerra durante relativamente un periodo corto, pero así o sea, vamos a acabar rápido. La Blitzkrieg era otra táctica muy distinta. La Blitzkrieg iba, vamos a usar los aviones para bombardear, o sea, tiramos con todo desde el principio y retiramos. O sea, el punto era como hacer el mayor daño en el menor tiempo posible. O sea, ir, soltar todo, regresar, así. Entonces, digamos que sin esta posibilidad de que el ejército, digamos, enemigo, tuviera tiempo de reaccionar y mucho menos como de recapacitar y de rearmarse, ¿no? Sí, lo que pasa es que en la primera, ajá, simplemente es una guerra rápida. Algunas veces se traduce así como guerra relámpago, pero propiamente la que significa en traducción Blitzkrieg es la de guerra relámpago. No es teóricamente ni completamente malo, o sea, ni completamente correcta esa traducción, ¿ok? Simplemente es como que la usamos para no confundir, ¿ok? O sea, para que no me digan justamente que no, eso había pasado en la primera. No, la primera se llama guerra rápida y en la segunda guerra relámpago. O, más fácil, Blitzkrieg. Entonces ahí está. Bueno, entonces ahí está esta guerra relámpago. Francia es rodeada por completo. La línea Maginot se la pasa a Alemania por el Arco del Triunfo y entran por el bosque de las Ardenas, ¿ok? Esto no tendría mucha importancia si simplemente hubiera entrado el ejército por ahí, pero tiene el chiste de que por ahí entraron los tanques, ¿no? O sea, nadie pensó que atravesando un bosque iban a entrar tanques y la artillería pesada. Entonces el bosque quedó así como defendido por si venían soldados, pero nunca por si venían malditos tanques. Entonces, claro, Alemania se la sándwich, mete los tanques por el bosque de las Ardenas y ¡pum! ¿No? Toman Francia y, bueno, Francia de ahí va a ser dividida en dos, ¿no? Ahorita ya entraremos un poco más en ese sentido, pero aquí se toman París, ¿no? Y se va a dividir Alemania. Acá entraremos aquí en esto del armisticio. Entonces luego se da si vieron la película, más o menos relatan un poquito, con cierta exactitud, tampoco tanta como fue lo que es Dunkerque, ¿no? Dunkerque fue, digamos que, una cuestión ahí que no tiene mucho sentido, ¿no? Hitler llega a Francia, se da la posibilidad de atacar en Dunkerque, pero no lo hace, ¿ok? O sea, Hitler durante ese momento pudo asestar un golpe importante estratégicamente hablando al ejército francés en Dunkerque, pero no hace la avanzada y entonces deja que más o menos unos 300,000 soldados escapen, ¿no? De la ciudad de Dunkerque. Entonces, a día de hoy sigue siendo históricamente debatible el por qué decidió, pues, no atacar, no hacer la avanzada ahí, pero sin duda fue como algo que a día de hoy sigue un poco sin sentido, ¿no? Es como, ¿por qué? ¿No? Simplemente ahí está, Dunkerque es como este acto sin sentido del propio Hitler. Entonces, bueno, está así, y el 22 de junio, ¿no? De propiamente el 40, ¿no? Francia pide un armisticio, ¿no? Es decir,
el armisticio es algo así como una rendición a nivel militar. Es como un cese de armas, ¿no? Es como que me rindo, pero ya no se van a realizar ninguna otra actividad que involucre armas. Más o menos por ahí va un armisticio. Hitler, repito, tenía mucho, no solo de pegar en el sentido militar, sino también en el moral, ¿no? Digamos, sentido propagandístico de sus acciones. Y eh, durante, durante la Primera Guerra se había dado el armisticio, ¿no? Del 1 de septiembre de 1918, en el que Alemania era vencida por Francia, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, claro, eh, Hitler escogió el mismo tren y el mismo vagón en el que en la Primera Guerra se había firmado este armisticio. Pero ahora los papeles estaban al revés. Francia era quien se rendía y Alemania era el ganador. Entonces, claro, tenía este sentido, digamos, propagandístico de escoger ese mismo tren y ese mismo vagón, simplemente como, pues, golpear más en la moral, ¿no? Hitler tenía un poco eso, propiamente después Stalingrado va a tener un sentido similar. Entonces, bueno, se da este armisticio, se toma Francia, creando un gobierno provisional en París, y del otro lado se crea la Francia de Vichy. Repito, no voy a entrar demasiado en estos detalles que me llevarían casi otra hora por completo hablar de eso. La Francia de Vichy se llama así simplemente porque Francia, que tenía algunas colonias en África, pues bueno, queda más de la mitad de Francia ocupada por los alemanes. Se crea un gobierno que es algo así como cooperativo, medio entre alemanes y medio entre franceses, con capital en Vichy, ¿no? Entonces, por eso se llama Francia de Vichy, ¿no? Este gobierno ahí que queda a manos de alemanes y franceses. Por otro lado, Italia, que desde el 36 ya se había unido a Alemania en el viaje Berlín-Roma, pues bueno, Italia toma Albania, ¿no? Mussolini se siente acá muy chingón, dice, sí, ya tomé Albania, soy la mera onda, que sigue. Y se avienta por conquistar Grecia y Egipto. Falla estrepitosamente, ¿no? Alemania, perdón, Italia en la Segunda Guerra casi fue más un estorbo y una carga que un aliado propiamente para Alemania, porque Hitler siempre tuvo que salir a salvarle el trasero a Mussolini. Entonces, bueno, este no fue la excepción y no puede nada más con el ejército griego. Alemania le dice, quítate papito, ¿no? Deja que lo haga yo. Alemania llega, invade Grecia, haciendo lo mismo que hizo con Bélgica en la Primera Guerra Mundial, Bélgica-Francia, o sea, aquí ya por Bulgaria, y ataca a Grecia. Ya, se echa a los griegos. Mussolini dice, ok, ya de aquí puedo seguir yo. Mussolini ataca bases inglesas en Egipto con la finalidad de tomar el canal de Suez. ¿Okay? El canal de Suez era una parte muy pequeña, ¿no? Justo como el canal de Panamá, o sea, entiéndase como canal está como un estrechamiento muy pequeño de tierra, ¿no? Entre distintas partes de mar, ¿no? Entonces el canal de Suez daba hacia la URSS, específicamente a donde se entraban las reservas de petróleo de la URSS. Entonces ya, aquí el chiste era tomar las bases de Inglaterra de Egipto, uno, para quitarle propiamente colonias, y dos, para que se abra el canal de Suez y entonces ir por petróleo. Alemania vaya que sí tuvo problemas de abastecimiento de petróleo durante la Segunda Guerra Mundial. Probablemente fue el mayor problema que Alemania tuvo que cargar durante toda la guerra, y fue esa falta de petróleo, ¿no? Entonces, bueno, para eso estaba el canal de Suez. Churchill, ¿no? O sea, Alemania es como que ya terminé con Grecia, dejé ahí a Mussolini en el changarro, vámonos directo con Inglaterra. Inglaterra iba a ser
complicado de vencer por sus características insulares, ¿ok? O sea, si no andan tan mal en ubicar la geografía de los países, bueno, pues el Reino Unido, Gran Bretaña, Inglaterra en general, es una islita arriba de Francia, ¿no? Un poquito más hacia la derecha, ¿no? Pero es una isla, básicamente. Entonces, como que hay que cruzar mar para llegar a. O sea, no es tan fácil como rodear por otro país y llegar. Tenía esa característica. Entonces, iba a ser complicado. Churchill dice, Nel al misticio, ¿no? O sea, no le dice, no nos vamos a rendir aquí, y inicia la batalla de Inglaterra, que fue entre la Luftwaffe, perdón, y la RAF, ¿no? La Luftwaffe, que era la Fuerza Aérea Alemana, y la RAF, que es la Royal Air Force, ¿no? O sea, la Fuerza Real Aérea Británica, ¿no? Entonces ahí está. La RAF, digamos que aquí se invierte en esta cuestión del varón rojo, ¿no? Que habíamos visto en la Primera Guerra Mundial, que tenía esta capacidad, ¿no? El buen Manfred, ¿no? De tirar, ¿no? O vencer muchos barcos, muchos aviones ingleses. Aquí la RAF y la Luftwaffe, perdón, se iban un poco más parejos, ¿no? Entonces era complicado propiamente la batalla de Inglaterra. Al final, digamos que Inglaterra de cierta manera gana, por ponerlo así, o sea, como que frena bastante la avanzada aérea de la Luftwaffe, la RAF. Entonces, Inglaterra, digamos, como que da ahí una mini victoria, ¿no? Entonces, bueno, ya está ahí, ya inicia propiamente ahora sí la guerra formal, digamos, con todas las de la ley. Entonces, a partir de aquí va a venir la parte que algún que otro se les va a bajar el azúcar, ¿no? Porque es la parte con más jugo, por así decir. Hasta ahorita estamos hablando de que no hemos pasado ni siquiera el año. O sea, hasta ahorita seguimos atascados en 1940. Entonces, bueno, se da entre Hitler y Francisco Franco el encuentro de Endaya, ¿no? Aquí el contexto. Francisco Franco, que había sido el vencedor de la guerra civil española y que por lo tanto, digamos que había instaurado la dictadura, ¿no? Que creo que es de las dictaduras más largas de la historia, probablemente dura 40 años, pues se aventa 10 más que Porfirio Díaz, que es lo que dura la dictadura de Francisco Franco. Entonces, bueno, Franco había tenido relativa relación con Mussolini y con Hitler, propiamente porque eran, repito, los representantes de los regímenes totalitarios. Entonces, dato curioso, Hitler hacía pruebas de armas, ¿no? Los búnkers, el tanque T-34, por ejemplo, se los llevaba a Francisco Franco, ¿no? O sea, para apoyarlo en la guerra civil, Hitler le prestaba armas simplemente para que fueran probadas en campo y se determinara si jalaban o no, si estaban chidas, si funcionaban o qué onda, ¿no? Entonces, claro, a partir de ahí se forjó cierta relación entre Hitler y Francisco Franco. Con Mussolini igual y un poco menos, ¿no? Pero por ahí va la cuestión. Entonces, el chiste, ¿no? Es que se da esta convención en Endaya y el chiste, digamos, el propósito de la convención en Endaya es unir, ¿no? O agregar a los aliados del eje, ¿no? Bueno, digamos que a las fuerzas del eje para no confundir entre aliados y potencias del eje, que son los bandos que participan, a aunar a las potencias del eje a España. Francisco Franco, por las condiciones
en las que había quedado España después de la guerra civil, le dice, digamos que le aplica como si fuera limpiador de parabrisas en eje central. Ahí para la próxima, joven, ¿no? Entonces, no entra, España queda como un país neutral en el sentido bélico de la Segunda Guerra Mundial, pero apoya muy escuetamente, tampoco crean que fue el gran apoyo, con logística, ¿no? O sea, fue como un poco hacer el labor de administrador de algunas cosillas. Entonces es el papel al final que toma España, ¿no? Justamente por eso es que cuando se forma la ONU, España va a tardar unos 10 añitos, ¿no? en unirse por este tipo de relación que tuvo con Hitler. Entonces, bueno, Hitler consigue que Hungría, Rumania y Bulgaria se unan al eje, ¿no? Digamos, no fue como Checoslovaquia, Austria o Polonia que tuvo que invadir. Aquí fue una adición relativamente gracias a la propaganda y a las relaciones que se armaron políticas, se unen al eje. Pero Yugoslavia, como que no quería, ¿no? O sea, no le termina de convencer a Yugoslavia esto de entrar a la Segunda Guerra. Entonces Alemania dice, ¿sabes qué? No quieres entrar, yo te voy a hacer entrar. Entonces en 1941 Alemania invade a Yugoslavia y la digamos que la obliga, ¿no? A entrar a las fuerzas del eje, ¿no? Entonces ahí tenemos como esta primera fase, ¿no? Ya vemos el inicio de Hitler, ¿no? Hasta aquí Hitler no solo se hizo de muy buena avanzada, sino que propiamente, digamos, eh, fortaleció, ¿no? Su ejército y se deshizo de la mitad casi de enemigos que tenía en Europa. O sea, a nivel de mapa, ¿no? Pensemos que aquí está Alemania, ya agarró Francia, ya agarró esta parte casi peninsular. España no, porque quedaron en buenas relaciones, entonces no va a conquistar, por ende nunca llega a Portugal, Portugal se queda ahí excluido, ¿no? De este lado ya tiene bueno, al sur ya tiene Austria, se hizo Checoslovaquia, toda esta parte de Yugoslavia, Rumania, ¿no? Está aquí. Hacia el norte, Dinamarca y Noruega, que habían sido tomados, Finlandia, que tuvo que hacer el trabajo de la URSS, Polonia, ¿no? De este lado Italia, Egipto, Grecia, Turquía, o sea, se empieza a hacer aquí, o sea, ya está en 2 años prácticamente, con la estrategia de la Blitzkrieg, toma casi Europa central completa. Ya le falta, si acaso, Noruega, Escocia, pero Noruega, lo que es Inglaterra y Escocia, o sea, ya le queda poco, ¿no? Entonces, es como que en estos primeros 2 años, Hitler se hace el poder de una cantidad importante de Europa. Luego viene este proceso que fue propiamente la adición de Japón a los procesos importantes y la guerra de Alemania con la URSS, ¿no? El conflicto entre Hitler y Stalin. Entonces, se rompe este trato del que habíamos hablado, que está aquí arriba, ¿no? O aquí, el Ribbentrop-Molotov, ¿no? Del 39 se rompe y en el 22 de junio del 41 inicia la Operación Barbarroja, ¿no? Que es justamente el inicio de la guerra entre Hitler y Stalin, ¿no? Invadir la URSS. Habíamos dicho que el canal de Suez estaba para llegar a la URSS y a las reservas del petróleo. Hitler seguía teniendo problemas de petróleo y entonces dice, ¿sabes qué?
de una vez, ya que me deshice de todo este lado del frente, ¿no? O sea, no cometió el error, según él, de la Primera Guerra Mundial de Alemania de ir por Rusia y Francia al mismo tiempo. Dijo, primero vamos por un lado, después por el otro. Entonces, claro, él quería un imperio que llegara desde los límites con Francia hasta el Cáucaso. O sea, quería un imperio gigante. Entonces, bueno, se va a la Operación Barbarroja, que, claro, se divide esto, se subdivide en una cantidad de operaciones increíbles. Entonces, poder aquí podemos aventarnos aquí casi 7 horas hablando a detalle, ¿no? Un poco más. Todas las batallas no es lo que buscamos en realidad. Se da la Operación Barbarroja, se dividen que si la operación, ¿cómo se llama? La Operación Azul y algunas que otras más. O sea, aquí digamos que se desplegó mucha estrategia. Para junio, ¿no? O sea, aquí mismo, se despliegan, se movilizan entre 3 y 4 millones de soldados, ¿no? Son una parte importante de, digamos, del ejército de Hitler. Se toman lo que es el territorio de Bielorrusia y las repúblicas bálticas, ¿no? Esto de las repúblicas bálticas en realidad son partes que después eran de la URSS, ¿no? Pero que comprenden lo que hoy conocemos como Lituania, Letonia y Estonia, ¿no? Esos tres países, Lituania, Letonia y Estonia, son lo que se conocía como las repúblicas bálticas, ¿no? Que son pues, justamente porque están cerca del mar Báltico. Entonces, ahí están, se va y toma estos territorios, Bielorrusia y las repúblicas bálticas, pues justamente para poder entrar hacia Rusia, ¿no? Entonces, bueno, mientras que pasa, mientras esto se sigue desarrollando, repito, con la Operación Azul y con algunas que otras, eh, que van hacia una avanzada más fijada hacia Moscú, ¿no? Un poco lo mismo que hacía Napoleón, en el sentido de inicia en junio, ¿no? La idea es iniciar en junio para regresar en octubre, antes de que se desate, antes de que se termine el otoño e inicie el invierno ruso. Se lleva la estrategia, ¿no? Pero mientras, transición, ¿qué anda haciendo el resto del mundo? Bueno, no hay que decir nada importante hasta que regrese. ¿No? Eh, ¿Por qué se llama Operación Barbarroja? Curioso. Sí, casi me da coma cuando vi Cristian ha abandonado la reunión y dije, madre mía. ¿Por qué se llama Operación Barbarroja? Muy interesante. Existe un cuento ruso que se llama Barba Azul, ¿no? Que básicamente es una historia un poco oscura de un tipo que mataba a sus esposas, ¿no? Claro, si yo veo que alguien se hace como 7 veces viudo, eh, yo sospecharía, ¿no? Pero existe ese cuento que es Barba Azul, y bueno, eh, digamos un poco en broma, ¿no? En referencia a estos, propiamente tanto al cuento como al ejército rojo, ¿no? Que era la fuerza principal de la URSS, pues toman barba roja, ¿no? Como entre esa mezcla entre el cuento y el color que representa el comunismo en Rusia,
pues por eso se llamó Operación Barbarroja, ¿no? Entonces, bueno, Japón, repito, nos retomamos a 1905, o sea, unos 35 añitos antes de la Segunda Guerra Mundial. Había empezado una cuestión importante, ¿no? Perdón. Lo que había sido la entrada del emperador Hirohito había sido que se inició una idea muy expansionista, pero con un maquillaje liberador o libertario de Asia, ¿no? Se creó en contraposición a la doctrina Monroe, esto de América para los americanos, ¿no? Japón creó una frase que hacía referencia a que se llamaba Asia para los asiáticos. Recuerden que durante el imperialismo, si bien la mayor parte de las colonias fueron fundadas en África, también se llegó a Asia, ¿no? Entonces, India propiamente fue India y Hong Kong fueron colonias inglesas. Hong Kong tiene una ahí, situación todavía rara, pero bueno. El punto es que hubo ciertas colonias que llegaron hacia el sudeste asiático. Entonces, Japón empezó a tomar o conquistar estas colonias, ¿no? Con el maquillaje, la encubierta de estamos liberando a nuestros compatriotas asiáticos del yugo europeo, ¿no? Entonces, claro, fue una estrategia un poco interesante. Entonces, Japón se empieza a expandir muy cabrón. O sea, toman Filipinas, toman muchas, digamos, de las colonias inglesas que formaban las islas, ¿no? Casi llegando hasta Nueva Zelanda, o sea, Filipinas, algunas otras repúblicas independientes, o sea, toman una cantidad importante del sudeste asiático, por no ponernos demasiado estrictos con la geografía de cuáles son estos lugares, ¿no? Entonces, claro, Japón empieza este proceso, eventualmente la toma de todas estas islas hacen que Estados Unidos le interponga un bloqueo económico, ¿sí? De no venta de petróleo. Entonces, claro, aquí el petróleo es, o sea, el problema de Japón y el problema de Alemania es la falta de petróleo. Entonces, Alemania se ve, digamos que, orillada a o retroceder, ¿no? Y perder propiamente o dejar de lado esta, llamemos, esta cruzada, ¿no? Esa misión de la liberación, entre muchas comillas, de Asia, ¿no? Por parte de los europeos. O va a la guerra. O sea, tiene esas dos opciones. Entonces, Japón, Hirohito dice, yo, yo traigo acá todo el poder, ¿no? Señores japoneses, asiáticos, denme su energía, y se fue a la guerra, ¿no? Por eso es que en el 39 se junta, ¿no? O se une al eje Berlín-Roma para formar en 39 el eje Berlín-Roma-Tokio o Berlín-Roma-Japón, como quieran decir. Entonces, ahí está esa actualización. Es por eso que Japón aquí entra un poco después, ¿no? O sea, se ve más por cuestiones de las situaciones a entrar en la guerra. Entonces, bueno, entra en la guerra, empieza avanzada por el Pacífico, hunde varios barcos, como lo habían hecho en la Primera Guerra Mundial, con el fin de cortar suministros a los aliados, ¿no? Y eventualmente en Hawái, ¿no? A Japón se le va un poco ahí de las manos, y en diciembre del 41, hey, va que vuela, vuela, ¿no? Con la canción Magneto, y que ataca Pearl Harbor, ¿no? Entonces en Hawái de repente dicen, uff. Y Roosevelt, que era el que había propiamente
dado este bloqueo económico hacia Japón. Ahora con el ataque de Pearl Harbor, tenía una excusa mucho más tangible de ir a la guerra, ¿ok? Eh, recuerden que las guerras fuera de los países de regímenes totalitarios son muy poco populares, ¿ok? O sea, para los regímenes democráticos en los que en donde hay se da una mayor importancia a la opinión pública, la guerra propiamente es muy impopular, ¿no? O sea, piensen ustedes qué pasaría si hoy eh, siguiera la guerra comercial entre Estados Unidos y China y se hubiera trasladado a una guerra bélica. Entonces, Estados Unidos hubiera ido a guerra contra China y Estados Unidos, como es aliado comercial de México, México hubiera declarado también guerra contra China. Probablemente nadie hubiera estado de acuerdo, porque en los países democráticos la guerra suele tener un rol muy impopular, ¿no? Sí, o sea, para el examen es algo general y ahorita estamos justamente resumiendo a lo más general posible, ¿no? Entonces, va hacia allá, ¿no? Eh, trato de hacer el resumen lo más general que yo me pueda aquí aventar. Vamos a aventar 7 horas hablando de la Segunda Guerra, ¿no? Entrando justo en los detalles de cada una de estas batallas, de la Operación Barbarroja, el ataque a Pearl Harbor, de cómo fue la política expansionista de Japón, pero nos vamos a centrar en lo esencial, ¿no? Entonces, Roosevelt ahora sí tiene esta posibilidad en el 41 de declarar la guerra a Japón y Japón se agarra las katanas y dice, a mí no me intimida Estados Unidos y se avienta, ¿no? Sin miedo al éxito. Claro, Hitler dice, mira, ya que estamos, declara la guerra a Estados Unidos también. Entonces ya, literalmente Estados Unidos se tiene que unir a las potencias del eje, aunque propiamente el contexto de la historia universal no nos permite incluir el papel de México. Es cierto que México se introduce al papel de la Segunda Guerra Mundial, más o menos por las mismas fechas. Es el presidente Ávila Camacho quien decide que México se va a unir al eje, perdón, a los aliados, ¿no? Al igual que con Pearl Harbor, a México le habían hundido algunos buques petroleros. Entonces, claro, México dice, con mi petróleo, ¿no? Con mi expropiación de Tata Cárdenas, no te metas, ¿no? Estúpida mi petróleo, idiota, ¿no? Entonces, México entra también eh, a la guerra, ¿no? Unidas eh, al bando de los aliados, ¿no? Pero bueno, por las mismas fechas más o menos, no sabíamos que México iba a hacer durante ese tiempo, o sea, que iba a hacer México contra Alemania, pero bueno, México le declara la guerra al eje. ¿Por qué? Pues por las jajas. Entonces, bueno, una vez que Japón entra, o sea, recuerden que aunque normalmente vemos a América de este lado y a el resto del mundo de este lado en el mapa, realmente, a menos que tenga aquí algún terraplanista, todos coincidimos en que eh, el mundo es esférico. Entonces, claro, de este lado está Alaska y para allá queda Japón. O sea, todo el Pacífico está en medio. Entonces inicia una guerra naval potentísima entre Estados Unidos y Japón. Podríamos decir, ¿no? Un plan ahí de protección de no te metas con, eh, con mi aliado, ¿no? Económico. Entonces, bueno, eventualmente, durante la batalla naval,
existía el código Enigma, ¿no? Que me parece que creo que hasta hay películas sobre este código, ¿no? Una forma de codificar mensajes de manera secreta de cómo iban a estar los siguientes ataques. Hubo muchos códigos, o sea, no crean que nada más existió Enigma. De hecho, el código A25 fue el que descubrió y codificó, o más bien decodificó Estados Unidos, y por eso pudieron interpretar ciertas comunicaciones de Japón que las llevarían a ganar en esta batalla de Midway, ¿no? Midway era básicamente un atolón, ¿ok? Que un atolón es algo así como una isla que tiene forma de anillo, ¿no? Y está rodeada con un poco de, geográficamente, si no son muy exactos, de arrecifes de coral, ¿no? No solo se llamaba Midway, o sea, si traducen del inglés Midway es como punto medio, se llamaba Midway porque si lo ven en un mapa, exactamente a la mitad del maldito océano Pacífico está ese atolón. Después se llamaba Midway, que era como una base, no, digamos como de guerra, por así decirlo. Entonces, claro, el chiste era atacar Midway, que estaba, digamos, en el código A25 de los japoneses, se le llamaba, denominaba Midway AF, ¿no? Entonces, bueno, se había descifrado este código, los estadounidenses tenían muy idea parcial, porque tampoco se había decodificado por completo, pero tenían una idea general de hacia dónde iba lo que era la avanzada japonesa. Entonces, bueno, todo sigue su curso. Los japoneses ni idea de que les descifraron el código, y cuando los americanos ven esto de que se va a atacar a AF, como que no saben a qué se refieren, porque Japón, el comandante Yamamoto, eh, para despistar del ataque a Midway, atacan algunas islas pertenecientes a Alaska. Entonces, por ejemplo, es la única vez en la historia moderna que un extranjero ocupa islas estadounidenses, ¿no? La primera y la última, ¿no? Entonces, se ocupan esas islas, pero cuando, o sea, dicen, ¿por qué ocupar un punto tan poco estratégico? Y de repente ven esto de que se planea atacar a F, eh, como que dicen, me suena a que es Midway. Entonces, Midway manda un mensaje a Pearl Harbor, ¿no? Pearl Harbor no había sido por completo destruido, pero se manda un mensaje falso donde dicen que las reservas de agua de Midway solo van a durar 3 días, ¿no? Y después interceptan un comunicado japonés que dice AF tiene deficiencia de agua. Entonces ya saben que AF es Midway. Entonces se anticipan al ataque de Midway. La batalla es eh, muy complicada. Los generales cometen distintos errores, no saben bien, o sea, como se les anticipan, digamos que la estrategia se les complica, mandan aviones, pero no se apresuran y mandan como muy de manual de guerra japonés, no rearman su estrategia, no son flexibles en ese sentido, se les va de las manos, tienen que empezar sus distintos portaaviones, tienen que empezar a dar vueltas en círculos porque Estados Unidos mandó a todos sus aviones a bombardear, o sea, se les patearon las nalgas a los japoneses en esa batalla. Pierden 4 portaaviones de los 6 que tenía la flota, eh, la flota entera del Imperio japonés. Estados Unidos solo pierde uno, que fue el Nueva York. Entonces, poco pierde Estados Unidos. O sea, durante Midway se pierde por parte de Estados Unidos un avión
un portaaviones, 30 aviones y 300 hombres, mientras Japón pierde 4 portaaviones, 3,000 aviones y 30,000 hombres. O sea, Japón estuvo ahí muy mal, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la batalla de Midway. Luego Churchill aprueba una serie de bombardeos masivos a Alemania, especialmente en, digamos, en localidades civiles, ¿no? Propiamente. De hecho, aquí me faltó, porque lo importante es específicamente el bombardeo de Dresde, ¿no? Entonces, bueno, ahí se me... Ah, no, perdón, decía yo, no, perdón, sí, estaba mal. Bombardeo de Dresde fue ya más a finales de la guerra, perdón, me confundí. Pero bueno, se dan distintos bombardeos a la población civil alemana, ¿no? Y justo con la batalla de la pérdida de la batalla de Midway, el eje tuvo que empezar a retroceder, justo con la operación Barbarroja, que ahorita hablaremos de, pero no iba muy bien. Luego inicia la campaña del norte de África, ¿no? Que si alguien es fan de The Big Bang Theory, recordar el juego de mesa que existe. Lamentablemente no lo puedo conseguir en Amazon, pero existe el juego de mesa sobre la campaña en el norte de África, que es otra campaña muy olvidada, pero en general consiste en el general Rommel avanzando por distintas partes del norte africano, sobre todo lo mismo, Egipto, Albania, todo hacia reconquistar o tomar el canal de Suez, ¿no? Al final, en las batallas de Alamein, la cosa no funciona, Rommel falla y no se llega al canal de Suez. Ahí está. O sea, muy resumido porque, repito, la campaña del norte de África es extensa, pero muy olvidada, ¿no? No solo por el examen de la UNAM, sino por la historia. La campaña del norte de África es como que, sí, la campaña del norte de África. Pero bueno, Hitler, que ya desde octubre había tenido complicaciones en el 42, en octubre del 42, había tenido complicaciones con llegar o conquistar Stalingrado, ¿no? Se le había ido de las manos. Stalingrado se quería tomar como otro golpe moral, ¿ok? Igual que lo había sido el armisticio para la división de Francia y que la creación de la Francia de Vichy, bueno, lo mismo se buscaba hacer con la URSS. Stalin sabía que en algún momento Hitler lo iba a traicionar. O sea, sabía que el trato de Ribbentrop-Molotov no iba a durar para siempre. No pensó que se iba a romper tan rápido, pero sabía que en algún momento se tenía que hacer. Lo que buscaba era tomar Stalingrado, la ciudad que llevaba el nombre propiamente de Stalin. Allá de hecho, Stalingrado ya no existe. ¿Cómo se llama Stalingrado a día de hoy? Perdón. Stalingrado hoy es Volgogrado, ¿okay? Por el río Volgo, o sea, ya no tiene nada que ver con Estado, con Stalin, perdón. Hoy Stalingrado, hoy Volgogrado, ¿no? Pues si les interesa, vamos a poner así como actualmente se llama en realidad Volgogrado. Si algún día les da las ganas de ir a visitar Rusia, ¿no? de ir a hacer un trip en Rusia, bueno, pueden ir a Volgogrado y decir, mira, aquí se dio la mayor muerte de personas de toda la historia de la humanidad, ¿no? La batalla de Stalingrado es una cosa, se murieron ahí creo que 2 millones de personas. 2 millones. O sea, la que habíamos visto en la Primera Guerra Mundial, se había muerto 250,000. Y fue la más larga y sangrienta de la Primera Guerra Mundial. O sea, obviamente 2 millones es algo así como, uf.
lo que significaba, digamos, esta batalla, ¿no? O sea, se mueren aquí 2 millones. Stalingrado era una cosa complicada. Lo que pasaba es que había una avanzada más por el centro de Rusia y Hitler, para poder tomar distintas fuentes y reservas petroleras rusas, decide dividir su fuerza y una justo iba a ser como ir hacia Stalingrado así y la otra que llegara como en cucharita digamos, a apoyar. Entonces, se cree que aquí es donde Hitler horriblemente falla. Eh, eh, en la batalla de Stalingrado, que se libra el 2 de febrero de 1943, lo que ocurre es que ya habían tomado propiamente Stalingrado con la idea de crear una mala, digamos, eh, imagen de Stalin a lo largo de la URSS, un golpe moral y al mismo tiempo político, más que militar. Al final, la batalla de Stalingrado, la toma de Stalingrado, se convierte en simplemente una lucha de egos entre el ego de Hitler y el ego de Stalin, ¿no? Eh, Distintos generales toman parte de esta batalla, no nos metemos con estos personajes, llamemos los más secundarios a manera general, pero se dan cuenta de que a Hitler no le importa mucho la vida de los soldados, ¿ok? O sea, para él los soldados son pues, sí, para la guerra y hasta ahí, poco más, ¿no? Stalin, y una vez que toman, pues, probablemente Stalingrado, inicia una política de no ceder más, ¿ok? O sea, eh, ahí era que o vencían a los alemanes o vencían a los alemanes. O sea, no había de que se tomara más territorio por parte de la URSS. Eh, Eventualmente se hace una avanzada doble, pero claro, Stalin despliega 1 millón de hombres. O sea, los que se habían perdido durante la Operación Barbarroja, etcétera, y los años siguientes, pues ya no eran los 3 4 millones que había mandado Hitler originalmente. Entonces, claro, Stalin manda 1 millón, los toman por su formación en el sur y en el norte, que era donde era más débil la formación alemana, los aíslan en Stalingrado, se empiezan a morir de inanición, eh, se mandan distintas fuerzas aéreas para mandar provisiones, tanto la menor como la mayor, o sea, me refiero de la importante como la que quedó ahí, que no servía para mucho, son completamente destrozadas, ya no quedan esas divisiones, se eliminan por completo, se mandan por paracaídas, los paracaídas nunca llegan, empieza la muerte por inanición, algunos soldados soviéticos que se habían pasado al lado alemán, ahora están que se los lleva a la fregada, o sea, una cosa muy fuerte, lo que es la batalla de Stalingrado. Eventualmente, eh, el, el, se rinde los capitanes, ¿no? Del ejército alemán. Y bueno, es un golpe numérico del que Hitler nunca se recupera, ¿no? Pues claro, perdieron entre civiles y ejércitos, pues, mueren 2 millones de personas en la batalla de Stalingrado. Pero de los 21,000 que rescatan o que salen después de perder en Stalingrado, piensen, se mandó de 3 a 4 millones entre los que se retiraron y así, pero al final 21,000 salen de Stalingrado, ¿ok? Y esos 21,000 en realidad solo sobreviven 5,000. O sea, es una cosa horrible lo que es la batalla de Stalingrado. Después, Hitler trata de rehacer otra batalla, que es la batalla de Kursk. URSS vence así, horrible. De hecho, dato curioso, es la mayor batalla de tanques de la historia, ¿no? O sea, literalmente la batalla de Kursk fue una batalla de mechas, ¿ok? O sea, fue una batalla a tanques. Impresionante lo de la batalla de Kursk.
La URSS gana y Alemania se tiene que retirar. Luego, a partir de aquí, o sea, desde Stalingrado, en picada lo que es la Segunda Guerra. Se da el bombardeo, perdón, que se me lengua la traba, de Roma. Los italianos nunca pensaron que los ingleses se iban a aventar a bombardear la Ciudad Santa, ¿no? Donde estaba el Vaticano, ¿no? Etcétera. Entonces se creía que era como una zona intocable, ¿no? No recordaban que Churchill, bueno, tampoco tan católico era el buen Churchill. Entonces, le valió un poco eso, dijo, Ciudad Santa, mis Churchilex, y atacó y bombardeó Roma. Al bombardear Roma, se da o sea, nadie se lo espera, arrestan a Mussolini, ¿no? Y Mussolini, en vista de cómo va la cosa, se pasa del lado de los aliados y la traición, la decepción, hermano, pues Hitler ahí se da cuenta que Mussolini, bueno, de haber sabido nunca lo hubiera metido a la guerra, pero bueno, los italianos traicionan a las potencias del eje, ¿no? De la propia toma de Roma, el arresto de Mussolini, que la batalla de Kursk había dado como consecuencia que Rusia pudiera entrar en Alemania. A Alemania ya le están lloviendo, no sabe ni de dónde, ¿no? Entonces se da la posibilidad de que los aliados en 1944, el 4 de junio, liberen Roma. ¿Okay? Que acuérdense que estaba tomada por la famosa Francia de Vichy, era porque tenía este gobierno, digamos, cooperativo entre Alemania y Francia, estaba en Vichy, y el que era completamente alemán en París. Entonces, claro, se recupera, liberan Roma, eventualmente vamos a llegar a la liberación de París después de aquí, porque se da el desembarco de Normandía. O sea, que seguramente este también tiene seguramente película, que es la de Overlord, porque el día N, ¿no? Perdón, el día D, que es el desembarco de Normandía, pertenece a esta operación Overlord, ¿no? Que no es el anime, que también está muy chido, 3 temporadas, recomendadísimo, pero ese Overlord no es, y Overflow ni se diga. Overlord, la operación Overlord iba hacia el sentido de ir retomando, gracias a los antecedentes que había presentado Midway y Stalingrado, de ahora una avanzada por parte eh, del, eh, de los aliados. Película del día de, en general las películas de Segunda Guerra Mundial son cosas chidas. Ahí ese Overflow, esa no es, esa es otra cosa que no vamos a hablar hoy. Si quieren ver la otra de Overlord, 3 temporadas, 14 volúmenes de novela ligera, recomendadísimo. Overflow, mejor, no lo googleen, ¿no? Quédense mejor con la duda, pero bueno, la operación Overlord que se embarca en el día de, eh, realmente poco de apego histórico, pero está bueno para hacerse una idea de cómo más o menos la cosa. Se libera Roma. Ahora, Normandía. La operación Overlord, que la primera fase va hacia el desembarco en Normandía, va con la cuestión de lo mismo, de hacer creer a Hitler que van a atacar en otro lado, a través de saber un poco ya o descifrar el código Enigma, ¿no? Con el que se comunicaba el eje, y le hacen pensar que va a caer todo hacia otra ciudad, más pegado hacia Alemania, ¿no? Propiamente. Entonces, bueno, todo podemos decir que es una mezcla anglosajona el ejército que desembarca en Midway. Son ingleses, estadounidenses y canadienses.
desembarcan en Utah, en Juno, en Sword, 5 playas distintas, ¿no? Canadienses menos, ¿no? Los canadienses solo están en Juno. El punto es, no nos vamos a poner aquí en cuáles son las 5 playas, ¿no? Ese fue Dunkerque, ¿no? Que creo que todavía que no estabas cuando hablamos de Dunkerque, pero sí. Dunkerque dejó ir un barco con 300,000 soldados. Repito, nadie sabe por qué lo hizo, ¿no? Pero bueno, en el desembarco de Normandía es una cosa muy potente porque se avanzan, bueno, algunas playas se avanzan solo 2 kilómetros, en algunas 10 kilómetros. El punto es que empiezan a retomar eh, territorio que había sido tomado por las potencias del eje. De hecho, Hitler nunca envió refuerzos a Normandía porque él seguía pensando que el ataque iba a estar en la otra ciudad que habían mandado a decir de manera eh, a modo de distracción. Entonces nunca envía eh, refuerzos hacia Normandía porque él está fijado con esta información falsa, ¿no? Entonces, bueno, eventualmente como se da la posibilidad de que nadie mande refuerzos, aprovechan y se libera París y entonces Francia pierde, eh, bueno, Alemania pierde a Francia y adiós a la Francia de Vichy, ¿no? Entonces, bueno, de aquí ya nos queda lo más, lo mínimo, sea la batalla de las Ardenas, que ya es la retomación completa ahora sí, de Francia por completo, ya. Ya no solo París, sino ahora sí la Francia de Vichy también se retoma por esta batalla de las Ardenas. Luego está la avanzada estadounidense que ya sin Midway inician ahora, pero por tierra, ¿no? Después del desembarco de Normandía. Entonces, bueno, se da la avanzada. Los famosos kamikazes japoneses entran un poco ahí hacer de las suyas, pero lo único que hacen es retrasar, digamos, lo inevitable, ¿no? Bueno, están los kamikazes, que eran estos que se estrellaban con todo y piloto, con todo y piloto, pues, porque sí, ¿no? Entonces, bueno, en enero de 1945, el Ejército Rojo, que después de Kursk ya había tenido la oportunidad de ir entrando en Alemania, libera el campo de concentración de Auschwitz, ¿no? Entonces, bueno, a partir de aquí empieza a salir a la opinión, a la luz pública, todo lo que significó el Holocausto judío. Ya saben, películas como La vida es bella, que si no lloraron viendo La vida es bella o no la han visto y la ven y no lloran, no tienen alma, ¿no? Pero bueno, está La vida es bella, que bueno, dato curioso del nombre de La vida es bella, es un nombre que toma de una frase que dice, es decir, Todorov, se me fue el nombre se me cruzaron nombres rusos, pero no es Todorov, es, ¿cómo se llama? Este carnal, Trotsky, mientras está exiliado aquí en México, cuentan que dice, en su exilio dice, y a pesar de todo la vida es bella, ¿no? Entonces, ahí rápido easter egg, ¿no? Dato curioso. Entonces, bueno, en febrero, ya después de liberar a Auschwitz, ¿alguien me va a preguntar algo? ¿No? Ok. Me pareció que le escuchar que alguien iba a hablar, pero bueno. Se da el bombardeo de Dresde, ¿no? Que es una ciudad alemana. Se bombardea población civil, pues eso lo confundía con el anterior, ¿no? Hasta Dresde que se da este bombardeo de población civil. En febrero los rusos libran la batalla de Berlín, no de Berlín, que ya es
con la que Alemania queda hecha pedazos, ¿no? Desde Dresde, pues ya les bombardearon ya lo que no estaba escrito. Y bueno, en abril Mussolini es fusilado, Hitler se suicida. Eso es básicamente el final, ¿no? En abril es el final en el abril del 45 es el final de la guerra en Europa, pero Asia aguanta todavía un rato hasta que Estados Unidos, que ya había cambiado, ya no estaba Roosevelt, sino estaba el presidente que era Truman, que ahorita no me acuerdo de su primer nombre, no es Truman Capote, ¿no? Es Harry S. Truman, vamos a ponerlo. Harry S. Truman se convierte en presidente de Estados Unidos y es el que ordena que en agosto se lancen las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, el 6 y 9 de agosto respectivamente. Dato curioso, después de la segunda de las bombas, todavía hay un poco de batalla. De hecho, el famoso Escuadrón 201, que es el que manda a México a pelear durante la Segunda Guerra Mundial, en realidad vuelan y hacen misiones en Japón después de las bombas atómicas. Pues, ¿qué va a hacer el Escuadrón 201 en Japón si ya aventaron las bombas atómicas? Pues ahí está. Y aún así se mueren, creo que dos, me parecen cuatro en batalla. No sé ni siquiera qué chingos se murieron. Ya no había nada en Japón, pero bueno, de hecho, 6 se murieron en el entrenamiento en Estados Unidos. O sea, no podemos esperar mucho del Escuadrón 201. Entonces, bueno, ahí se da. Propiamente, si nos queremos poner, Japón se rinde hasta el 5 de septiembre de 1945. Entonces podemos decir que hasta septiembre de 1945 es cuando formalmente termina en todo el mundo la guerra, hasta septiembre, ¿no? O sea, todavía se avienta en un mes Japón diciendo ahí el Hirohito, todavía podemos, nos aventaron 2 bombas atómicas y quemaron 2 ciudades con radiación, pero todavía podemos. Y así se aventan hasta septiembre, hasta que ya dice, no, alguien le dijo, Yamamoto le había dicho, no, es Hirohito, estás viendo cómo estamos y sigues en guerra. Entonces, bueno, se rinden en septiembre y ahora sí, ¿no? Y aquí simplemente a un lado les pongo los países más importantes, tanto de los aliados del eje y del eje. No están todos, por ejemplo, en el aliado estuvo Canadá, pero Canadá no participó en Normandía. Entonces, también estaba Yugoslavia, ¿no? Era en el eje, pero no lo pone. Digamos que está aquí un resumen de los más importantes dentro de los aliados.